Para 1912, el bilby mayor había desaparecido de Nueva Gales del Sur. El suelo se compactó, las semillas nativas dejaron de germinar. Los mamíferos que habían gestionado esa tierra durante decenas de miles de años desaparecieron, y casi nadie lo notó. En una noche sin luna de septiembre de 2024, 2 ecólogos se adentraron en el rincón noroccidental de Nueva Gales del Sur. Abrieron los cierres de unos transportines de plástico y liberaron 100 bilbies en el Parque Nacional Sturt. Un pequeño experimento en la zona de entrenamiento silvestre, más de un siglo después de que la especie hubiera desaparecido de la región. Al principio, los científicos esperaban respuestas ecológicas lentas, quizás algo de excavación, quizás algunas plantas nativas echando raíces con el tiempo. Dentro del primer año, el equipo de la UNSW Sydney descubrió algo que no habían anticipado. Las muestras de suelo de la zona rebuildeada mostraban cambios que el desierto circundante no presentaba. Los relevamientos documentaron manchas más oscuras alrededor de los hoyos, invisibles durante un siglo. ¿Cómo pudo uno de los marsupiales más pequeños de Australia, armado únicamente con un hocico largo, orejas descomunales y unos pocos miles de hoyos de forrajeo por hectárea, superar a un siglo de intentos fallidos de restauración? Esta es la historia de cómo Australia reconstruyó accidentalmente un rincón de desierto, con el animal más ignorado del continente, el colapso. Antes de llegar al cómo, hay que retroceder. A los barcos, los colonos y la cadena de eventos que vació un continente. Los bilbies no desaparecieron solos. Desaparecieron el mismo siglo en que 3 animales llegaron desde el otro lado del mundo. Los colonos británicos desembarcaron en 1788. Sus barcos traían gatos, embarcados para controlar las ratas. Los gatos saltaron a tierra y se expandieron hacia el interior más rápido que los propios colonos. En 1855, se liberaron zorros rojos en Victoria para la caza, una introducción deliberada de un nuevo depredador en un ecosistema que jamás había visto uno. 4 años después, 24 conejos fueron soltados cerca de Geelong. En 50 años, sus descendientes habían colonizado 2/3 del continente. La reacción en cadena fue devastadora. Los conejos arrasaron la vegetación. Los nativos expuestos se convirtieron en presa de gatos y zorros, un ciclo del que el desierto no podía escapar. Los gatos ferales matan hoy alrededor de 1.500 millones de animales nativos al año, y están vinculados a al menos 20 extinciones modernas de mamíferos en Australia. En la mayor parte del mundo, el riesgo de extinción recae sobre las especies grandes. En Australia, vino a buscar a las pequeñas. Los biólogos de mamíferos llaman a esto el rango de peso crítico, entre 35 gramos y 5,5 kilos, los que caben en el apetito de un gato. Bandicoot, Betong, Quoll, Mulgara, Bilby. A principios del siglo XX, el bilby había desaparecido de Nueva Gales del Sur. En los años 90 sobrevivía únicamente en fragmentos de Australia Occidental, el territorio del norte y un rincón del suroeste de Queensland, 70% del territorio continental de Australia, reducido a menos del 20%. Un pequeño marsupial que excava para vivir no es solo una especie, es un oficio. Cuando los bilbies desaparecieron, ese oficio dejó de realizarse. El desierto seguía pareciendo un desierto, pero la mano de obra que lo había gestionado durante 50.000 años había sido silenciosamente despedida. Los ingenieros del ecosistema, ¿qué hacía exactamente esa mano de obra? ¿Y podría devolverla a deshacer 100 años de daño? Los ecólogos llaman a animales como el bilby ingenieros del ecosistema. Los castores moldean cuencas hidrográficas con sus represas. Los elefantes convierten bosques en praderas derribando árboles. El bilby trabaja a través de un solo comportamiento: excava. Una hembra de bilby pesa alrededor de 1 kilogramo. Un macho puede llegar a 2,5 kilos. No bebe agua, extrayendo cada gota de humedad de lo que come: termitas, larvas, semillas de pasto, bulbos, hongos. Según investigaciones de Animal Diversity Web, los bilbies presionan una oreja contra el suelo y escuchan el movimiento de las termitas en sus túneles subterráneos. Cuando las detectan, excavan un hoyo de hasta 25 centímetros de profundidad. Comen lo que encuentran, caminan unos metros y excavan otro. Cada noche. Durante unos 5 o 6 años en estado silvestre. Según datos de Taronga, un solo bilby puede remover hasta 3,6 toneladas de suelo por kilogramo de masa corporal por año. En estudios de marsupiales excavadores donde la presión de depredadores es baja, la actividad de forrajeo puede producir miles de hoyos por hectárea al año. La población también se regenera más rápido que casi cualquier otro mamífero. El bilby mayor tiene uno de los periodos de gestación más cortos entre los mamíferos, 12 a 16 días. Una hembra saludable puede producir hasta 4 camadas al año. A partir de 10 ejemplares fundadores, una colonia puede establecerse en un solo ciclo de lluvias.
Imaginemos una pequeña ciudad. Calles, casas, red eléctrica, todo funcionando. Luego, el departamento de saneamiento desaparece de la noche a la mañana. En cuestión de meses, la basura se acumula. El suelo deja de absorber el agua de lluvia. En una década, la ciudad se ve igual en un mapa satelital, pero no funciona casi en nada igual. Eso es lo que le ocurrió a un desierto sin sus ingenieros del ecosistema. Una pregunta justa. Si la excavación importaba tanto, ¿por qué los conejos ferales no llenaron ese vacío? La geometría. La madriguera de un conejo es un túnel horizontal bajo la superficie, y los conejos compactan el suelo de arriba con el pastoreo, convirtiéndolo en una capa dura que repele el agua. El hoyo de un bilby tiene la forma opuesta. Un cono vertical que atrapa hojarasca, retiene semillas y canaliza la lluvia hacia el suelo. Estudios comparativos han hallado mayor retención y germinación de semillas en los hoyos nativos que en las excavaciones de conejos. Los conejos además pastan la vegetación que debería alimentar esos hoyos. Fuerzas opuestas. Misma tierra. El experimento, dos ecólogos idearon la forma de poner esto a prueba. La doctora Rebecca West y el doctor Rhys Pedler, junto con el profesor Richard Kingsford de la UNSW Sydney, fundaron Wild Deserts dentro del Parque Nacional Sturt, con el Servicio de Parques y Vida Silvestre de Nueva Gales del Sur, Taronga y Ecological Horizons. Su plan no era modesto, y luego fracasó. En octubre de 2018, el proyecto completó 40 kilómetros de cercado antipredadores en dos recintos de 4 por 5 kilómetros cada uno. 40 kilómetros cuadrados de hábitat sellado, listo para los animales. Las lluvias se detuvieron ese mismo mes. Durante casi 2 años, el cielo sobre Sturt permaneció vacío. La vegetación se redujo. El equipo vio pasar polvo volando sobre la línea de cerca vacía, temporada tras temporada. La pregunta que sobrevolaba el campamento debió haber sido simple. Habían pasado 5 años construyendo una tumba. En 2020 llegaron las lluvias. Lo que ocurrió en los 3 años siguientes no se parecía a ningún proyecto de conservación que Australia hubiera intentado antes. La cerca fue la primera pieza. El perímetro de Wild Deserts es un sistema de exclusión por capas, adaptado de un diseño de los ecólogos Catherine Mosevi y John Reed en Arid Recovery, en Australia del Sur. 1,15 m de malla de acero tejida formaba la pared, con un voladizo flexible de 60 centímetros en la parte superior. De modo que un gato que intenta trepar llega al borde, pierde el agarre y cae. La cerca se extiende hacia afuera en la base y está enterrada en el suelo, de manera que un conejo o zorro que excava topa con un delantal horizontal de malla. Dentro de la cerca vino la limpieza. Cada conejo, cada gato, cada zorro dentro del perímetro tuvo que ser eliminado. Los conejos fueron erradicados mediante la demolición de madrigueras y un biocontrol viral llamado RHDV. Los zorros y gatos fueron retirados mediante trampas, cebos y disparos nocturnos con visores térmicos. Para el mantenimiento, Wild Deserts desplegó un dispositivo llamado Trampa Felixer. Utilizaba visión computacional y telemetría láser para identificar a un gato feral frente a cualquier otro animal, y luego rociaba una dosis medida de gel tóxico sobre su flanco. Los gatos son acicaladores compulsivos. Lamen el gel y consumen la toxina. Cualquier otra especie pasa sin ser afectada. Los primeros 10 bilbys, liberados en Sturt en septiembre de 2020, provenían del Zoológico de las Llanuras Occidentales de Taronga, en Dubbo. 30 más, liberados en mayo de 2021, vinieron de poblaciones silvestres de Arid Recovery y la isla Thistle, en Australia del Sur. El financiamiento provino del programa de Nueva Gales del Sur Saving Our Species, que destinó $100 millones australianos a la recuperación de especies amenazadas entre 2016 y 2021. El equipo no construyó un solo recinto, construyó 2. Con una sola zona cercada no es posible separar el efecto de los animales del efecto de la cerca o las lluvias. 2 recintos, condiciones idénticas, gestión diferente. Un experimento controlado. En 2024, el proyecto se abrió hacia afuera. Fuera de los recintos sellados, el equipo estableció la zona de entrenamiento silvestre, unas 10.000 hectáreas encerradas por una cerca de conservación donde los gatos ferales se mantienen a bajas densidades mediante trampas, cebos, disparos y el despliegue de Felixer. En una sola noche de septiembre de ese año, 100 bilbys y 20 cuoles occidentales fueron liberados en la zona de entrenamiento. Era la primera vez en un siglo que los bilbys caminaban por esa tierra sin una cerca sellada antipredadores entre ellos y los gatos ferales. Los bilbys estaban afuera. Ahora la pregunta era si el propio desierto lo notaría. La respuesta del suelo.
Los científicos predijeron que los bilbis sobrevivirían, se reproducirían y recolonizarían lentamente. Lo que no esperaban era la rapidez con que el suelo mismo respondería. Dentro del primer año, los investigadores que recorrían transectos en la zona rewildeada contaban miles de excavaciones frescas por hectárea, depresiones en forma de cuenco, hoyos cónicos. El equipo construyó un sistema de monitoreo tan meticulosamente diseñado como la cerca. Trampas anuales, transmisores de radio VHF en animales marcados, cámaras trampa activadas por movimiento, relevamientos de huellas al atardecer para registrar los cruces de especies antes del amanecer, y química del suelo medida dentro y fuera del recinto. Esto permitió al equipo afirmar, con confianza estadística, que los cambios eran obra de los bilbis, no de la lluvia. Los hoyos hacían lo que los libros de texto de ecología habían predicho. Las muestras de suelo de su interior mostraban concentraciones más altas de carbono lábil, la forma que los microbios y las plantas pueden realmente utilizar. Las tasas de infiltración de agua eran dramáticamente más altas. Semillas que habían estado volando por el desierto durante años se alojaban en ellos y germinaban. El cambio más visible a nivel del suelo fue el color. La arena roja de Sturt, sin perturbarse, forma una costra plana y compactada que los ecólogos llaman biocosta. Una fina piel de cianobacterias, líquenes y musgos. Dentro del recinto rewildeado, ese rojo uniforme fue interrumpido por miles de manchas más oscuras. Cada hoyo se convirtió en una trampa orgánica. La hojarasca caía dentro. Las semillas caían dentro. La humedad se acumulaba. La descomposición se aceleró porque las condiciones interiores eran resguardadas, húmedas y ricas en nutrientes. Con base en la química del suelo, el resultado fue pequeñas parcelas de tierra orgánicamente enriquecida distribuidas por el paisaje. Dada la densidad de hoyos que el equipo estaba documentando, el patrón acumulado probablemente habría sido visible desde el aire, un efecto que el lado no gestionado no había producido en un siglo. Cuando los investigadores analizaron la biología del suelo dentro de los hoyos, las comunidades bacterianas y fúngicas habían cambiado de manera medible respecto a las de la costra circundante. Cada hoyo de forrajeo era un reactor bioquímico en una tierra que, 2 años antes, había estado funcionalmente muerta. Lo que estaba regresando no era solo un marsupial. Era una química activa que había sido apagada durante un siglo. Los resultados: la población de mulgaras de cresta caudal, iniciada con 19 ejemplares fundadores, escaló a entre 160 y 240 en 3 años. 13 bandicoots de la bahía Shark trasladados en 2021 se duplicaron en 6 meses. Entre 2024 y 2025, el equipo liberó 305 bilbis, 51 quolles y 234 bandicoots dorados en la zona de entrenamiento silvestre. El monitoreo de fines de 2025 confirmó que bilbis y quolles habían sobrevivido más de 12 meses a campo abierto. Como lo expresó la doctora Rebecca West, ver sus huellas en la arena roja por primera vez en un siglo fue emocionante. Una especie, un cercado, un cambio en el suelo. Y todo el sistema comenzó a funcionar nuevamente. Pero las cifras solo cuentan una parte de la historia. El cambio era visible, y el equipo lo había estado documentando desde 2 ángulos a la vez. Se instalaron 2 cámaras trampa de movimiento, mismo modelo, misma altura, apuntando a parcelas similares de arena roja. Una dentro del recinto, otra a 100 metros afuera, en el outback sin gestionar. Fuera de la cerca casi nada se movía. El viento, un gato ocasional o un canguro. La costra permanecía sin perturbarse en miles de fotogramas. Dentro de la cerca, las mismas horas produjeron un registro completamente diferente. Los bilbis emergían de sus madrigueras y excavaban a metros de la cámara. Los bandicoots cruzaban el encuadre varias veces por noche. Los E5s se refugiaban en los hoyos durante el día. Los pájaros descendían a buscar insectos. El suelo interior estaba picoteado de hoyos de bilbi. El exterior seguía plano y compactado. Misma latitud, misma lluvia, misma temperatura, mismo banco de semillas. La única diferencia era la presencia de una especie dentro de la cerca y su ausencia afuera. El futuro Wild Deserts emplea actualmente ecólogos, técnicos y personal de campo en uno de los rincones más remotos de Nueva Gales del Sur. La doctora West y el doctor Pedler crían a sus 3 hijos en la estación de campo. Los turistas que antes pasaban de largo por Sturt ahora desvían sus rutas por el mirador de Talpero. El gobierno estatal se ha comprometido a expandir el modelo a 10 áreas libres de depredadores ferales en toda Nueva Gales del Sur. Y sin embargo, la parte más importante del proyecto todavía no ha ocurrido.
La hoja de ruta de Wild Deserts prevé la reintroducción de 7 mamíferos localmente extintos en 10 años. El bilby, el mulgara de cresta caudal, el bandicoot listado occidental, la rata grande del nido de palos, el bandicoot dorado, el betong excavador y el quoll occidental. La honestidad importa aquí. La liberación abierta es aún joven. Los gatos ferales siguen presentes a bajas densidades y los eventos de depredación ocurren. Si los bilbies pueden sobrevivir a largo plazo fuera de cercas selladas es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Se está respondiendo cada noche. Por cada bilby que sale al anochecer, excava unos cuantos hoyos y regresa a casa antes del amanecer. Lo que el proyecto ha demostrado es otra cosa. Cuando el animal adecuado regresa al suelo adecuado, este responde rápidamente. En un solo ciclo de lluvias, la química comienza a cambiar. En 3 años, los cambios son medibles. En 5, otras especies empiezan a llegar por su cuenta. Las piezas más importantes de un ecosistema no siempre son visibles. Algunas trabajan en la oscuridad, realizando una tarea que ninguna otra especie cumple de la misma manera. Cuando esos ingenieros desaparecen, el paisaje se ve igual durante 1 o 2 generaciones, y luego todo lo que dependía de ellos comienza a fallar. Wild Deserts ha devuelto una pequeña porción de esa mano de obra desaparecida a un rincón de un continente vacío. El animal pesa menos que una bolsa de azúcar. Trabaja después del atardecer, no aparece en los folletos turísticos, y sin embargo, para el parche de arena roja donde ha sido liberado, puede resultar ser la intervención ecológica más trascendente de los últimos 100 años.